cuestiones no resueltas por el proceso de modernización. Y vamos a ver, a manera de ejemplo, porque me dijeron que teníamos que ser muy puntuales para un diálogo, cómo se originan los primeros conflictos sociales y cómo estos conflictos sociales van a dar muestra del deterioro de la memoria y de la historia oficial. Entonces, todos los procesos de desarrollo, y perdón por la categoría generalizadora, todos los procesos de desarrollo han requerido de la formación de capital. En otras palabras, han requerido de que un sector de la población explote al otro, se apropie de sus recursos, precisamente para permitir que se inicie el proceso virtuoso de desarrollo. Entonces, cuando se habla de modernización, estoy seguro que si yo les preguntara así algo de pronto, ¿con qué lo identifican? Ustedes me van a decir inmediatamente el proceso de urbanización. En la segunda mitad del siglo XX, nosotros vamos a ver el despegue impresionante de ciudades como el DF, ciudades como Guadalajara, ciudades como Monterrey, ciudades como Puebla. Entonces, que son la representación del éxito del desarrollo. Universidades, escuelas, hospitales, transporte público. Bueno, cuando uno está en las ciudades dice, wow, qué maravilla. Bueno, esta maravilla, ¿sobre qué se construye? ¿De dónde salieron esos recursos? Esos recursos salieron de un agro hiperexplotado. Cuando nosotros decimos, ay, qué barata es la fruta mexicana, ay, qué barato está el kilo de jitomates, lo que estamos pensando es que el campesino está concediéndonos a nosotros una parte de sus recursos. Entonces el campesino no es tonto, ve que el campo se está empobreciendo y que la ciudad está floreciendo. Entonces se produce el primer síntoma de la modernización, es la migración del campo a la ciudad. México deja de ser un país campesino y pasa a ser un México urbano. Les pido por favor que recuerden pues, esta película de Luis Buñuel, muy premiada y recientemente remasterizada por Leonardo, que se llama Los Olvidados, el premio de Cannes del año 1952. Entonces, que habla precisamente de esta población campesina que se empieza a proletarizar a través de los albañiles. Y vamos a ver cómo el México capitalista empieza a mostrar esta cara sombría. Porque si así tenemos el paseo de la Reforma y tenemos estos grandes desarrollos de CEU y tenemos los hospitales, el centro médico, cosas realmente portentosas, también tenemos un testimonio que es el de Oscar Lewis, el antropólogo estadounidense, que publica Los hijos de Sánchez. Pues, ¿cuál es el verdadero México? Pues los dos son los verdaderos Méxicos. ¿Por qué? Porque el nuestro es un México de carácter contradictorio. Y lo que la memoria oficial olvida es que la contradicción significa conflicto y que el conflicto significa lucha. Entonces, vienen las masas campesinas a los centros urbanos, el gobierno no se queda con las manos atadas. A todos les promete escuela. Y en el sector urbano prácticamente se los da. Se nos da, yo soy producto de esa educación gratuita, urbana. Pero, ¿cuáles son las condiciones de las personas que viven en la docencia? Los maestros. El primer conflicto social que se produce en el México postrevolucionario es el conflicto magisterial. Son los maestros de primaria los primeros que van a dar la lucha por lo que se llamó la deschavización de
del sistema sindical. No sé si ustedes sepan lo que es el charro. Descharrización. Sí, descharrización. Sí. Hubo un famosísimo líder sindical que le gustaba vestirse de charro. Y de ahí a los líderes sindicales se les conoce como charros, porque en el sistema político mexicano el Estado es el que organiza a la clase obrera y a la clase campesina. Son organizaciones verticales, organizaciones desde el poder hacia abajo. La experiencia europea, la experiencia estadounidense, inclusive la experiencia sudamericana de Argentina, de Chile, de Uruguay, es que son los propios obreros los que se organizan y nombran a sus representantes. Hay una democracia obrera. En México es una democracia dirigida porque es desde la cúspide se van creando las organizaciones que van a dar lugar después a lo que nosotros llamamos el corporativismo político. Entonces el líder sindical es el que dice cuáles son las demandas de los sindicalizados, qué es lo que pueden obtener, porque el Estado es el gran dador, es el gran benefactor. Y entonces en todos los sindicatos del país surge lo que nosotros llamamos la aristocracia obrera, es decir, los líderes de Guarache. Y así vean, por favor, recuerden a todas las grandes figuras sindicales, pues verán que duraron largas etapas y eran figuras, pues francamente, que tenían un control absoluto. Todavía el ejemplo lo están viviendo ahorita con la actual lideresa del movimiento magisterial, ¿no? Es exactamente el mismo ejemplo, para que vean que no estoy hablando de una memoria que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Y entonces vamos a encontrar que existe en el movimiento magisterial, estoy hablando del año 1958. Los años de los conflictos son muy importantes porque ustedes van a encontrar que está terminando un sexenio y se está iniciando el otro. Es decir, cuando en el sistema político mexicano clásico se estaba dando la transferencia de poder de un presidente a otro. Ahora bien, es bueno que ustedes entiendan cuáles eran las reglas del sistema político mexicano. El nuevo presidente entraba a ejercer su poderío un año antes. Desde el momento en que lo destapaban, antes de iniciar la campaña política, ya todos sabíamos que ese era el nuevo presidente. Pero entonces teníamos en un año 2 presidentes de facto. El presidente efectivo y el que iba a ser presidente. Y es el momento en que los movimientos sociales se sienten fuertes para desafiar el sistema. Entonces piden cosas muy elementales. ¿Qué piden los maestros? En primer lugar, mejoras salariales, que se les pague más. Y en segundo lugar, que se democratice la dirigencia sindical. ¿Y cuáles son sus recursos? Pues en primer lugar hacer asambleas, hacer pequeñas manifestaciones y lo que los teóricos del movimiento obrero llaman la poderosa arma del sindicato, el paro y la huelga, que es legítimo, está reconocido en todas las legislaciones liberales, pero en el caso mexicano, cuando los sindicatos iban a la huelga, el gobierno automáticamente ejercía una brutal represión. ¿Y cuál era? ¿Qué es lo que aparece en la prensa? En la prensa es manifestantes que luchan unos contra otros, fuerzas sindicales que están buscando el poder, y el gobierno simplemente lo que busca es la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es despido masivo de obreros, despido masivo de maestros y afirmación de una dirigencia sindical obsecuente con lo que establece el Estado. Entonces, si ustedes buscan en la historia conflicto del movimiento magisterial, lo van a encontrar como una permanente desde el año 1958 hasta
hasta recientemente lo de Oaxaca. Y van a ver que el manejo es exactamente el mismo. ¿Qué quiere? Lo mismo siempre. Mayor salario y democratización. ¿Cómo queda esta demanda en los registros oficiales? Queda bajo el rubro de disturbios entre grupos que luchan por el poder. Y entonces, por eso nosotros asociamos los movimientos sociales con caos, con desorden, con